Nunca cometas este error. Una sola bofetada pública a la persona equivocada cambió la vida de una mujer para siempre. Ella pensó que humillar a la esposa negra de un billonario la haría sentirse poderosa, pero lo que vino después la dejó de rodillas, rogando por misericordia frente a todos. La historia de hoy no es un rumor ni una exageración. Es la historia real de cómo la soberbia, la ignorancia y el racismo llevaron a una mujer a arruinar su propio futuro en cuestión de segundos. Lo que parecía un simple enfrentamiento en un restaurante se convirtió en un escándalo que salió en todos los periódicos, destruyó carreras y mostró al mundo que la dignidad y el respeto no tienen precio. El taller estaba en completo silencio, roto únicamente por el zumbido tenue de los fluorescentes y el golpeteo del agua que se filtraba por una grieta en el techo oxidado. El viejo motor del Deportivo, ese gigante metálico que había humillado a más de 20 ingenieros, permanecía abierto, como un monstruo desarmado, con piezas esparcidas sobre la mesa y rastros de grasa cubriendo cada superficie. Nadie en la sala podía imaginar que aquel problema mecánico aparentemente imposible se convertiría en un campo de batalla social, donde los prejuicios, el orgullo y la verdad saldrían a la luz. El multimillonario empresario había ofrecido una suma ridícula de dinero a cualquiera que lograra reparar el motor. Durante semanas, ingenieros con títulos brillantes, currículos prestigiosos y trajes impecables habían entrado al taller con la arrogancia de quien cree tener todas las respuestas. Sin embargo, todos habían salido derrotados, murmurando excusas técnicas y culpando a un diseño irremediablemente defectuoso. La máquina se había convertido en una especie de leyenda urbana dentro de la empresa, el rompecabezas que nadie podía resolver. Fue en medio de esa atmósfera de frustración y desesperanza que apareció él. Un repartidor negro, vestido con un overol desgastado y las manos manchadas por el trabajo diario. No había entrado al taller para ofrecer soluciones, sino simplemente para entregar un paquete atrasado. Pero bastó con un vistazo, un par de segundos observando el motor abierto, para que frunciera el ceño y soltó una frase que heló la sangre de los presentes. Ese problema no es del motor, es de la forma en que lo están mirando. Los ingenieros incrédulos soltaron risas cargadas de desprecio. ¿Un repartidor diciéndonos cómo hacer nuestro trabajo?, murmuraban entre ellos. Uno de ellos incluso alzó la voz. Amigo, este asunto está muy por encima de tu nivel. Déjanos a los profesionales. Pero el empresario, cansado de escuchar siempre las mismas excusas, decidió no apartar la mirada. Había algo en la seguridad del repartidor, en la manera en que hablaba sin titubear, que despertó su curiosidad. El verdadero desafío no era solo técnico, sino humano. ¿Cómo aceptar que alguien sin títulos, sin reconocimiento, pudiera ver lo que una sala llena de expertos había pasado por alto? El problema se hizo aún más grande porque no solo estaba en juego la reparación del motor, sino el orgullo colectivo. Los ingenieros comenzaron a sentir que su reputación se desmoronaba frente a un desconocido. El empresario, por su parte, veía en aquel hombre una chispa de autenticidad que lo obligaba a replantearse lo que realmente valoraba en las personas. Y el repartidor, consciente de las miradas cargadas de prejuicio, sabía que si se atrevía a intervenir y fallaba, no solo cargaría con la burla, sino que confirma el estigma que tantos años lo había perseguido, el de ser solo un repartidor. Ese era el verdadero desafío, una batalla silenciosa entre la arrogancia y la humildad, entre el conocimiento académico y la sabiduría práctica, entre el poder económico y la dignidad humana. El motor era apenas la excusa. Lo que se estaba poniendo a prueba en esa sala era la capacidad de romper barreras invisibles, de aceptar que la genialidad puede venir de donde menos se espera. Y mientras el aire se cargaba de tensión, el empresario dio un paso que cambiaría el rumbo de todo. Miró directamente al repartidor y dijo con voz firme pero curiosa: «Si estás tan seguro de lo que dices, demuéstralo». Ese instante marcó el inicio de un camino sin retorno. A partir de ahí, la verdadera lucha comenzaría. El taller, que hasta entonces había sido apenas un refugio silencioso para don Ernesto, se convirtió en un escenario de tensiones ocultas, miradas inquisitivas y una batalla silenciosa contra la incredulidad de todos. Aquel automóvil, una máquina sofisticada que había derrotado a 20 ingenieros, parecía más un símbolo de arrogancia que un simple motor dañado. Los empleados de la empresa pasaban frente al lugar con gestos de burla contenida. Algunos grababan con sus celulares, esperando el momento en que don Ernesto fallará para luego difundirlo y ridiculizarlo en las redes sociales internas de la compañía. No lo veían como un hombre con experiencia, sino como un simple chófer sin estudios avanzados, alguien a quien la vida había relegado a tareas pequeñas. Lo que nadie sabía era que bajo esas manos endurecidas por los años se escondía una sabiduría práctica nacida no de libros ni laboratorios, sino de décadas de escuchar motores, desmontar piezas,
oler la grasa y memorizar sonidos que para otros pasaban desapercibidos. Cada golpe de martillo, cada chispa, cada tornillo que había ajustado en su vida era un capítulo de una formación que los ingenieros jamás conocerán. Don Ernesto se inclinó sobre el motor y, en lugar de sacar herramientas inmediatamente, cerró los ojos un instante y respiró hondo. Ese gesto desconcertó a los ingenieros que lo observaban desde la puerta. Ellos esperaban ver desesperación, pero lo que irradiaba era calma. Su oído distingue un leve golpeteo en el sistema de válvulas y su olfato captó un rastro de combustible mal quemado. Mientras uno de los ingenieros murmuraba, «No tiene idea de lo que hace», él recordaba los camiones que había reparado en la carretera, bajo tormentas o con apenas la luz de una linterna gastada. Era consciente de que no tenía el mismo lenguaje técnico ni los títulos rimbombantes, pero su instinto lo guiaba como un mapa invisible. Desmontó con cuidado una cubierta lateral, observando cada engranaje como si fueran piezas de un viejo rompecabezas familiar. Cada ruido que otros ignoraban era para él un susurro cargado de respuestas. El hijo del millonario, parado al fondo con los brazos cruzados, no disimulaba su desprecio. En su mirada había impaciencia y un orgullo herido, como si la simple presencia de don Ernesto frente a esa máquina fuera un insulto a su estatus. La humillación de haber fallado junto a los ingenieros era algo que intentaba ocultar, pero lo consumía. Para él, la llegada de un chofer a resolver lo imposible era casi un recordatorio cruel de sus propias limitaciones. Sin embargo, esa mezcla de soberbia y miedo lo mantenía ahí, observando cada movimiento con la secreta esperanza de que don Ernesto fracasara. El millonario, en cambio, estaba dividido. Una parte de él dudaba, otra intuía que quizás aquel hombre que había pasado inadvertido durante años guardaba en silencio un talento que nadie había querido ver. Las horas fueron pasando y el taller se llenó de un silencio expectante. Don Ernesto trabajaba metódicamente, sin apuro, como si estuviera conversando con el motor en un lenguaje que solo él entendía. Probaba conexiones, escuchaba el eco metálico de cada pieza, hacía pequeños ajustes que los ingenieros jamás habrían considerado. No se trataba de aplicar fórmulas, sino de sentir. Y en cada gesto, en cada movimiento de sus manos, había una confianza que no venía de un manual, sino de la vida misma. Mientras tanto, los murmullos crecían. «Va a romperlo. Esto ya no tiene arreglo. Perdemos el tiempo». Pero Ernesto firme continuaba. En un momento clave detuvo todo. Levantó la cabeza y dijo con voz tranquila: «Aquí no falta tecnología, lo que falta es escuchar». Nadie entendió al principio. Tomó una pequeña herramienta, ajustó un componente que parecía insignificante y volvió a armar lo que había desmontado. El sonido del motor, al ser probado de nuevo, cambió apenas un matiz, pero para Ernesto era suficiente. Él sabía que estaba más cerca. Los ingenieros, confundidos, se miraban unos a otros sin comprender qué estaba haciendo. Uno incluso rió abiertamente. «Eso no sirve de nada». Pero el millonario guardó silencio, empezando a percibir que detrás de aquellos gestos había algo más que simple terquedad. Cada ajuste era también un recordatorio de su propia vida. Los días en que, sin nada más que su ingenio, había salvado vehículos varados en mitad de la nada. Las veces que con apenas un alambre y una llave gastada había devuelto la esperanza a camioneros que necesitaban seguir adelante. Ese mismo ingenio, ese mismo amor por la mecánica, era lo que ahora lo sostenía frente a un público incrédulo. Lo que para otros era un amasijo de metal, para él era un organismo vivo que le hablaba en códigos invisibles. Y aunque el reloj avanzaba y la presión crecía, su convicción se mantenía intacta. El momento que se avecinaba no sería simplemente una prueba de habilidad, sino una revelación. El hijo del millonario no lo sabía, pero aquella máquina estaba a punto de convertirse en un espejo que reflejaba la verdad de todos los presentes. La arrogancia, el prejuicio, la humildad y la grandeza escondida en donde nadie se atrevía a mirar. Don Ernesto lo sentía. Cada tornillo ajustado, cada gota de sudor cayendo en silencio, lo acercaba al instante decisivo que cambiaría no solo su destino, sino la percepción de todos los que lo habían subestimado. Y mientras se erguía, con las manos negras de grasa y los ojos brillando de determinación, el taller se preparaba, sin saberlo, para presenciar un momento que quedaría grabado para siempre. El ambiente en la sala de audiencias parecía cargado de electricidad, como si el aire mismo presintiera que algo fuera de lo común estaba por suceder. El juez, con su semblante rígido, había escuchado pacientemente a los abogados de la compañía, que repetían una y otra vez los mismos argumentos fríos, técnicos, intentando reducir la tragedia de la familia de Andrés a simples números en una hoja de cálculo. Andrés, sentado junto a su abogada, sentía que cada palabra que pronunciaban era como una daga en su piel. Hablaban de su padre como si no hubiera sido un ser humano,
como si sus años de sacrificio no significaran nada. El abogado corporativo levantó un documento, sonrió con arrogancia y dijo que la empresa no tenía ninguna responsabilidad directa, que el accidente había sido culpa de un error humano. Esa frase encendió algo en Andrés, un fuego que lo empujó a levantarse, a pesar de las miradas sorprendidas de todos. Con la voz temblorosa pero firme, pidió permiso para hablar, y lo que salió de su boca no fue un alegato legal, sino una confesión de dolor y dignidad. Contó cómo había crecido viendo a su padre trabajar de noche, volviendo a casa con las manos enrojecidas por las máquinas, cómo ese hombre jamás había faltado a un turno para que su familia pudiera comer. Sus palabras se quebraban, pero cada quiebre llenaba la sala de una verdad imposible de ignorar. Los abogados de la empresa intentaron interrumpirlo, pero el juez, visiblemente afectado, levantó la mano y les ordenó callar. Andrés entonces sacó un pequeño cuaderno, arrugado y gastado, que había pertenecido a su padre. Lo abrió y mostró las últimas páginas, donde su padre había anotado repetidamente sus quejas por las fallas en la maquinaria, que nunca fueron atendidas por la empresa. Cada palabra escrita en ese cuaderno era como un grito silenciado durante años, y ahora resonaba con una fuerza ensordecedora. La sala quedó en silencio absoluto. Incluso el abogado de la compañía, que hasta hacía unos minutos parecía tan seguro, tragó saliva y bajó la vista. Fue en ese instante cuando la verdad, tantas veces escondida bajo papeles y excusas, emergió con la crudeza de un rayo. No se trataba de un error humano, sino de una negligencia sistemática, de una vida que había sido ignorada hasta que se perdió. El juez se reclinó en su asiento, claramente conmovido, mientras el público contenía la respiración. Andrés, con lágrimas corriendo por su rostro, sostuvo el cuaderno de su padre en alto y dijo: «Este no es solo mi dolor, es la voz de todos los trabajadores que callaron por miedo». Ese fue el momento en que todo cambió, cuando la balanza invisible de la justicia se inclinó, no por tecnicismos, sino por la fuerza imparable de la verdad y la memoria de un hombre que aun después de muerto se negaba a ser olvidado. La sala se quedó en un silencio absoluto tras la revelación. Era como si cada palabra del hombre hubiera roto no solo la arrogancia de los ingenieros, sino también la percepción que todos tenían sobre quién merecía respeto y reconocimiento. El joven repartidor negro, que había sido ridiculizado por su apariencia y menospreciado por no llevar un título colgado en la pared, se había convertido en la pieza clave que salvó millones en pérdidas y más aún, que devolvió dignidad a quienes nunca eran escuchados en esos espacios de élite. Los ingenieros, con sus trajes impecables y sus currículums cargados de diplomas, bajaban la mirada, incapaces de sostenerla ante aquel hombre que había demostrado que la verdadera inteligencia no conoce uniformes, rangos ni clases sociales. El director de la empresa, conmovido y avergonzado a la vez, se levantó y frente a todos le ofreció un puesto en su equipo de investigación. Pero él, con humildad, solo respondió que lo único que quería era que nunca más se subestimen a alguien por su color de piel o por su trabajo. Esa frase resonó con más fuerza que cualquier aplauso. Lo que empezó como un acto de desprecio terminó convirtiéndose en una lección grabada en la memoria de todos los presentes. El joven no buscaba gloria, ni venganza, ni reconocimiento exagerado. Buscaba justicia y respeto. Y esa búsqueda sencilla, pero profunda, fue lo que hizo que su historia trascendiera mucho más allá de aquella sala de máquinas. Ese día un repartidor no solo reparó una falla técnica, reparó un sistema de pensamiento quebrado. Demostró que el talento no se mide por apariencias y que la dignidad humana siempre debe estar por encima del prejuicio. Si esta historia te conmovió, suscríbete para no perderte nada, deja un like si te tocó y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.